Profesor, ¿las encuestadoras volvieron a fracasar o sabían que mentían? ¿Cómo es la cosa? Recordar que cuando estamos hablando de encuestas estamos hablando de un método estadístico-matemático de tratar de algunos ejemplos, algunas consultas que se hacen a un grupo de una población, tratar de llevarlos a cómo se comportarían el resto si tuviéramos respuestas similares. Como todos sabemos, en todas las campañas electorales hay encuestas que se arman específicamente para influenciar al electorado. Entonces, si el candidato A o el candidato B, uno observa que en las encuestas va dando como ganador o como perdedor, lo que se busca allí es automáticamente tratar de que el electorado pueda sentirse influenciado al respecto y buscar votar por quien va ganando. Sin embargo, lo que tenemos en los casos del Brexit, en el caso de Colombia, como también en el caso de los Estados Unidos, ha sido que las encuestas realmente nos mostraron que no lograron captar la verdadera intención del voto del electorado. Allí podemos tener dos elementos que pueden ser muy importantes de explicar. Por un lado, que las respuestas que los consultados daban no eran realmente aquello que realmente iban a votar. Por ejemplo, pensar que era vergonzoso decir que lo iban a votar a Trump, mientras quien iba supuestamente en las encuestas liderando era Hillary Clinton. Pero por otro lado, también puede ser que hay un grupo social que no ha logrado ser medido y que fue quien terminó impactando de una forma decidida en los comicios. Los medios no influyeron. Es una opinión, ¿no? Los medios no influyeron. Hicieron campaña abierta por Hillary y perdieron. Sí, porque creo que eso fue uno de los grandes triunfos que tuvo argumentalmente el candidato Trump, y es lograr generar una acumulación de personas, grupos económicos, el establishment político norteamericano, el establishment económico norteamericano, colocarlos todos en un mismo lugar y él colocarse como quien enfrentaba dicha situación. En otras palabras, decir que el Washington Post, que The New York Times y que la gran mayoría de las cadenas de televisión, a excepción de Fox, por ejemplo, estuvieron permanentemente a favor de la campaña de Hillary y que no lograron transmitir eso en la capacidad de generar un apoyo de la sociedad para la candidata que ellos respetaban y que ellos valoraban, sino que, en cambio, el grueso de los votantes terminó eligiendo, al menos en aquellos estados decisivos, al candidato Trump. Aquí hay un punto que es determinante, y es que, evidentemente, Trump logró interpelar a una ciudadanía que no se sentía representada por ese grupo del establishment que, así se lo ha denominado en los últimos tiempos, estadounidense, estaba claramente alineado con Hillary Clinton. La canciller Malcorra expresó su deseo de que gane Hillary. ¿No fue una desubicación? Bueno, ¿O cómo cree usted? Históricamente siempre se considera que los gobiernos no tienen que hacer valoraciones respecto de la política interna de otros países. O cuando se las hace, se lo ve de una manera un poco negativa, no positivamente por parte de los otros estados. Lo que pasa es que aquí hay que ser muy claros en algo. Todas las cancillerías a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica se estaban preparando para una continuidad de una política exterior en el mismo sentido que había sido la llevada adelante por el actual presidente Barack Obama. La tesitura de los países latinoamericanos era de una continuidad en la política exterior norteamericana. Obviamente, esto ha generado que se va a producir un cambio muy importante de los alineamientos, y ustedes saben perfectamente que los países tienen absoluta capacidad para poder rearticular con las nuevas presidencias cuando se da un suceso como es este, que es la alternancia política en un país. ¿Y cómo lo califica usted? O si mañana uno de los medios que lo han consultado en las últimas horas le dice, escriba una nota sobre la Cancillería. Lo Inapropiado, desubicado, apresurado.
fue, por un lado, guiándose por las encuestas que se daban a conocer, por otro lado, fue apresurado, y por otro lado también podemos decir que en política exterior ese tipo de actitudes no se deben cometer. Quizá esta ya la respondió, pero siempre hay algo para agregar. Inglaterra, Colombia y ahora Estados Unidos. ¿Qué nos están mostrando? Tal vez lo que nos estén mostrando es que estamos generando un cambio de ciclo en la política internacional y en nuestros países. Este cambio de ciclo uno lo puede analizar a partir de un retorno a los nacionalismos, uno lo puede analizar a partir de un retorno a la idea de que hay que cerrarse sobre las fronteras y que todo lo que es extraño y externo a ellas se lo ve como un inconveniente. Y tal vez lo que tengamos que ver es que las políticas que, por ejemplo, los mismos republicanos fueron los principales impulsores en las últimas décadas, el NAFTA, por ejemplo, el libre acuerdo de comercio con Canadá y con México, ese mismo partido tenga hoy como presidente a alguien que vaya a estar particularmente en contra de lo que el Partido Republicano ha hecho en los últimos 15 años. Por eso, tal vez nos vamos a encontrar con ciertas ideas como que tenemos que volver a la posibilidad de refundar unos Estados Unidos basados en la industrialización. La sociedad norteamericana está discutiendo hasta qué punto ese sueño americano existe aún. Vamos a encontrarnos que va a buscar esa misma sociedad un proceso de reindustrialización muy fuerte. Lo que pasa es que hoy lo intenta hacer en el contexto de una globalización muy importante, y además lo que vamos a encontrarnos es que cada vez más se pueden llegar a acentuar esta idea de que lo extranjero es lo que nos genera dudas, lo extranjero es lo que nos genera problemas, lo extranjero es lo que nos genera miedos. ¿Estamos hablando o se está refiriendo a un principio del fin de la globalización? No, a que la globalización va a empezar a tener que coincidir con estos procesos. La globalización es un proceso del capitalismo que es muy difícil que podamos volver atrás. Pero, sin embargo, parecería que en muchos lugares de nuestro planeta lo que estamos teniendo es la necesidad de colocarle algún tipo de límites a estos procesos muy disruptivos que son los que la globalización trae para todos nosotros. Un presidente, al menos esto es lo que creemos en general, o que creo en general, para no involucrar a nadie con lo que voy a leer. Un presidente de Estados Unidos tiene autonomía limitada. Está todo organizado, hay un piloto automático que guía a la potencia y que lo mantiene como un punto hegemónico dentro del mundo. ¿Cuál es la preocupación entonces de que el electo sea Trump, el profesor Muti o Andrés Sacone, si hay piloto automático para las grandes cosas? Si el electo fuera yo, la primera pregunta sería de dónde sacó los votos, Sí, porque sería casi imposible que los obtuviera. Sí. Pero más allá de eso, lo que sí es claro es esto. En muchas ocasiones se ha acusado... Yo hubiera dicho, ¿y estos para qué me van a usar? Lo que pasa es que allí es donde uno tiene que empezar a analizar cómo son los comportamientos de la política norteamericana. El Congreso norteamericano es un Congreso que en muchas oportunidades en las últimas décadas ha tenido la capacidad de vetar sistemáticamente iniciativas políticas de muchos presidentes. Recordemos el caso de la primera presidencia de Clinton, recordemos también el caso de Barack Obama. Presidentes que tuvieron que lidiar con congresos absolutamente contrarios a ellos y que en muchas ocasiones llegaron a no aprobarlo en los presupuestos. Situaciones que se la veía de una forma particularmente conmocionante para la sociedad norteamericana y para la política norteamericana. Sin embargo, lo que sí es interesante de analizar es cómo va a ser el comportamiento y cómo va a ser la relación que se va a dar entre Trump y el propio Partido Republicano.
particularmente porque recordemos que si en nuestro país se diera la situación, la hemos tenido no hace mucho tiempo, de un presidente que maneja el Congreso y tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, sí, automáticamente nosotros podríamos pensar, ese presidente va a hacer lo que quiere. Sin embargo, es claro que en el caso norteamericano, esta idea de que el mismo partido tenga la presidencia, pero también tenga el Senado y tenga la Cámara de Representantes, vamos a encontrarnos que no necesariamente va a generar una absoluta igualdad de criterios entre los tres órganos. El legislativo en sus dos cámaras y el ejecutivo. Y no nos olvidemos tampoco... Es decir, que ellos no tienen mayoría automática. Porque los propios representantes actúan de una manera diferente que como actuaríamos nosotros. Sobre todo los senadores, profesor. Fundamentalmente los senadores, pero también en la Cámara de Representantes o la Cámara Baja, en la cual los diputados tienen una relación muy particular y muy estrecha con sus electorados locales, y eso hace que en determinados momentos haya iniciativas que para esos electorados no sea necesariamente acompañable, y por lo tanto sus representantes se deben mucho más a sus electorados que a la disciplina partidaria. Y lo que se ha puesto en discusión también de una manera muy íntima es que no nos olvidemos que mientras en nuestros países la idea de que el presidente es quien hace y quien manda, hay en los Estados Unidos, como también en los países anglosajones, una idea muy fuerte de defensa de los derechos individuales, de la libertad individual, de la libertad de expresión, que en eso ninguno de los partidos, sea cual fuere, va a transigir. Última de las preguntas prefijadas. En tiempos de crisis, se dice, lo dijo hace un rato usted, en tiempos de crisis, se dice, afloran y triunfan los nacionalismos. ¿Estamos frente a uno de ellos? Evidentemente en la sociedad... ¿Perdón? ¿O hay que esperar a ver? No, la sociedad norteamericana está atravesando una crisis muy importante. Está atravesando también una crisis sobre el lugar que los Estados Unidos tienen en la política internacional. Y estos elementos llevan a que en Inglaterra pase algo similar, donde el control sobre los trabajadores inmigrantes es un dato muy sistemático, independientemente de que probablemente esos blancos desempleados estadounidenses no acepten los puestos de trabajo que esos inmigrantes sí aceptan, claro, pero independientemente de eso, sienten que le están restando parte del trabajo que ellos podrían disputar. Y en todo este contexto, lo que nosotros observamos es que hay una sensación de que se está atravesando una crisis muy importante que, no olvidemos, vamos a tener muy pronto elecciones en Francia, no olvidemos, vamos a tener elecciones en Austria. ¿Quién sería Le Pen? ¿Sería la gran sorpresa francesa? Le Pen fue el primer dirigente internacional que lo saludó a Trump, luego de su triunfo. Y como el profesor Sanata, profesor de la Universidad de Bolonia, ha dicho en un artículo publicado en el día de ayer, o en el día de hoy, justamente Trump abre la puerta para que lo impensado en Europa ahora pueda ser pensado. Pregunta que no le alcancé en el papel al profesor. Hay 30 años, 3 décadas de diferencia entre el primer Obama y cualquiera de los dos que hubiera ganado. 3 décadas. ¿Por qué tan grandes estos candidatos a presidente? Porque fue el recambio que pudieron... ¿O por qué no hubo recambio, profesor? Claro, porque fue el recambio que pudieron canalizar esos partidos. Piense que en el caso del Partido Republicano sí, los otros candidatos eran bastante más jóvenes. El caso de Rubio, por ejemplo. Sí. Candidatos que están más entre los 40 y 50 años que en los 70. Pero fíjense que en el caso del Partido Demócrata, los principales candidatos eran personas que estaban cercanos a los 70 o sobrepasando los 70 años. Sanders también es un político muy avesado y muy antiguo de la política demócrata. Evidentemente
Allí va a tener que haber un recambio muy importante. En el día de ayer ha habido pedidos para que la próxima candidatura de los demócratas sea Michelle Obama. Y bueno, veremos cómo se empieza a procesar estas idas y vueltas de la política partidaria demócrata, pero también de los republicanos, que van a tener que tratar de encontrar cuál va a ser el camino de ellos después de Trump. En Portland y en otros lugares, pero básicamente en Portland hubo manifestaciones en contra de Trump. Incluso creo que hay una foto muy vista donde se lo ve con los bigotitos pintados como si fuera Hitler, el Hitler votado por el pueblo alemán, ¿no? ¿Esto es inusual? ¿Es la primera vez que ocurre o ya había pasado en la historia? Manifestaciones en los Estados Unidos hay muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Este año estuvo plagado de manifestaciones, por ejemplo, de la comunidad negra por abusos policiales. Claro, sí. Como también la comunidad gay en los Estados Unidos o en Los Ángeles tienen manifestaciones realmente numerosísimas. Ahora, sí tal vez tengamos en esta la primera vez que los norteamericanos salen a las calles para poner en discusión su propio sistema, la propia idea de quien gana por la mayoría de los electores automáticamente se convierte y naturalmente se convierte en el presidente de todos los norteamericanos. Parecería que en estas manifestaciones de Portland, de Nueva York también, de Los Ángeles, lo que se están diciendo es, aun cuando haya ganado, no nos representa. Gracias por haber aceptado. No, por favor, gracias por la ¿eh? invitación. Siempre es muy importante porque nos pone en juego nuestras propias ideas.